Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro en vivo una vez más, así nuestra cita cada 8 días. Dios me permite la gracia de compartir con ustedes, las personas nuevas que se están conectando, los hermanos que ya han recibido la salvación. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Acá en Colombia está lloviendo así un poquito desde el día de ayer, pero eso no es impedimento para que compartamos. Yo tengo acá cerca, muy cerca, tengo otro celular que me ayuda a mirar los comentarios de ustedes. Me parecen, son muy importantes escuchar los comentarios de ustedes, porque la comunión es eso. Aún nosotros, por medio de estos medios, pues no nos podemos escuchar, ¿no? De pronto ustedes me están escuchando a mí, ¿sí? Pero yo no. Entonces, en el momento en que miro los comentarios, ahí estoy viendo los saludos. Entonces podemos interactuar. Entonces, de esa manera podemos tener algo que se llama comunión, ¿no? De esa manera nosotros podemos interactuar. Hace 8 días tuvimos un tema bien interesante, ¿sí? Que hablamos acerca de los pensamientos. No sé si recuerdan el tema de los pensamientos, ¿sí? Pero durante esta semana que ha pasado, yo así oraba, ¿no? Le pedí a Dios que me ayudara con algo, ¿no? Los seres humanos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros queremos como adquirir un conocimiento, usamos de un libro, ¿no? Si es para ingeniería o si es para cualquier otra arte, o por decir algo, para una arquitectura o para cualquier rama, ¿no? Usamos de los libros, ¿no? La escritura, la palabra de Dios como tal, a veces nosotros también queremos, ¿no? Mirarla como eso, ¿no? Como tener un conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Buenas noches para los que han conectado en esta noche, en este momento. Entonces, nosotros queremos mirar todo desde el conocimiento, ¿no? Así como nosotros, cuando descubrimos algo en un libro que para nosotros es importante, eso nos genera como alegría, ¿cierto? Nos genera como, uy, vea, yo no sabía eso, ahora lo sé, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros como leemos, ¿no? Algo que nos va instruyendo, que nos va enseñando, que nos va mostrando ciertas cosas que nosotros no sabemos, pues nos sentimos contentos, ¿no? Pero hay algo que es muy importante, ¿no? Es muy importante entender, y es que en la palabra de Dios, si no nos encontramos con el corazón de Dios, realmente tomamos la lectura de la escritura como eso, ¿no? Realmente la vamos a obtener como, o la vamos a tomar como solamente un conocimiento. Y la verdad, la escritura fue inspirada por nuestro Dios para la humanidad con un fin, ¿no? Y ese fin es poder encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis, encontrarnos con el amor de Dios, el amor verdadero de Dios, podernos encontrar nosotros con el amor de Dios. Nosotros podemos empezar a entender el corazón de Dios, y podemos entender la escritura desde el corazón de Dios, no desde el corazón humano, ¿no? No desde el entendimiento humano, desde nuestro parecer, desde mi capacidad de entender, no es de esa manera, porque en la escritura acá hay cosas ocultas, ¿sí? Pero para que estas cosas ocultas salgan y las podamos realmente como no solamente entender, sino creer, solamente necesitamos el favor de Dios. Entonces, hoy he titulado, el tema de hoy lo he titulado El verdadero amor. El verdadero amor. ¿Mm? Para esto vamos a tomar dos textos bíblicos. Si tienen lápiz, para que los escriban. Los hermanos, las personas que les gusta escribir, mandar mensajes por el en vivo, les agradezco muchísimo,
porque esa es una muy buena tarea de apoyo. Entonces vamos a leer primero el versículo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13, y vamos a estar leyendo desde el 4. Vamos a leer Primera de Corintios 13, 4 en adelante hasta el 8 vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 13 y desde el 4 en adelante. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo han estado? Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias allí Primera de Corintios 13 del 4 a 8, muy amables que me ayudan ahí a colocar los textos bíblicos. Entonces vamos a leer. El título de este en vivo que vamos a tener hoy es primero conocer a través de la escritura pues el verdadero corazón de Dios, ¿no? Encontrarnos con el amor de Dios a través de su escritura. He titulado este en vivo como el verdadero amor, el verdadero amor. Entonces vamos a leer Primera de Corintios 13 del 4 en adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dejémoslo hasta ahí. Regularmente, como el desenfoque es colocar esta palabra que estamos leyendo como referencia al hombre, ¿sí? Ayer tuve, para que me puedan entender esto que les estoy compartiendo, ayer estuve en el matrimonio de mi hijo mayor. Mi hijo mayor, él se congrega en una iglesia cristiana. Entonces ayer tuvimos como ese privilegio de acompañarlo a él en su ceremonia, ¿sí? en su matrimonio. Fue invitado un pastor a compartir y este pastor compartía de la siguiente manera. Entonces vamos a ver las dos diferencias. Primero les voy a hablar de la diferencia incorrecta, cómo leemos la escritura sin la inspiración del Espíritu, sin conocer el amor de Dios verdadero, sino enfocada en el hombre, enfocada en la obra del hombre. Entonces, primero voy a explicar la parte que es equivocada, la parte que está enfocada en el hombre, en la obra del hombre. Para eso estoy utilizando Primera de Corintios 13, 4. Entonces, escuchando a este pastor, hablaba acerca del amor, ¿sí? Cuando empezó a hablar acerca del amor, empezó a hablar de esas dos personas que iban a contraer matrimonio, ¿no? Nuncio, ¿no? Entonces, se refería a ellos dos como de esta manera. Usaba unas palabras, otras palabras, pero básicamente él hablaba de esto. Él decía que el amor es sufrido, o sea, que tienen que sufrir el uno al otro. Y eso es amor. Verdadero amor es cuando yo sufro por otra persona, entonces tolero, entonces yo estoy dando amor. Ese es el verdadero amor. Ser benigno, el amor no tiene envidia, ¿sí? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿no? Cuando nosotros vemos la escritura de esta manera, digamos que humanamente,
como quieren confrontar dos personas, ¿sí? Como usted verdaderamente para amar a esta persona o viceversa, tú tienes que tener ciertas características, tienes que hacer así, 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 como habla por ejemplo 1 Corintios 13 del 4 en adelante. Tú tienes que hacer esto, 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 así, así como esos pasos, ¿sí? Como esas normas. Entonces significa ese es el verdadero amor, ¿sí? De esta manera duré escuchando a este pastor cerca de 1 hora, más o menos. Y lo que me sorprende es que en el recinto tal vez habían unas 70, 80 personas en promedio. Pero los comentarios de las personas fueron los siguientes. Tan bonita esa palabra que dio el pastor, ¿no? Estuvo muy bonita, estuvo muy clara, en fin, fueron solo comentarios, ¿sí? Como creyendo, porque estaban aceptando todo lo que él dijo, ¿sí? Para un justo, sé que acá en el en vivo hay muchos que ya han recibido la salvación, le damos la gloria a Dios. Podemos mirar, ¿no? Como ya claramente no vino la luz a nuestro corazón. Si la luz vino a nuestro corazón ya es difícil, no, o tal vez no difícil, ya es imposible, ¿no? Que fácilmente quieran meternos a la oscuridad. Nosotros es difícil cuando un ministro que se hace llamar ministro del Evangelio, que sirve a Dios, usa la Biblia de una manera equivocada, como en algunas ocasiones lo he comentado, un cuchillo en las manos de un chef, de un cocinero preparando la carne, es diferente ese mismo cuchillo en las manos de un ladrón, ¿cierto? Estamos hablando del mismo cuchillo, pero en una posición, ¿sí? Es provechoso y en la otra no, ¿cierto? Lo mismo sucede con la escritura. Cuando la escritura la vemos desde el conocimiento, quiero tener conocimiento y cuestiono solo para alimentar el conocimiento o solamente por la fe. Cuando es por la fe y cuando nos encontramos con el corazón de Dios, lo que produce verdaderamente la palabra es gozo, felicidad, esperanza. Y nosotros los justos podemos darnos cuenta en qué momento están utilizando ese cuchillo para apuñalear, ¿sí? Como el caso del día de ayer cuando yo escuchaba a este pastor. Yo pensaba, ¿no? Cuando yo veía a este pastor, un pastor ya maduro, así, yo quiero hablar con él, pensaba yo durante el evento, porque el evento empezó 4 de la tarde y terminó 11 de la noche, pero yo quería en ese lapso de tiempo, sabía que él se iba a quedar un tiempo nomás muy corto y se iba a ir, pero yo pensaba sería bueno que yo pudiera tener con él como al menos cruzar unas palabras, ¿sí? Entonces, pues Dios me permitió, ¿no? Por misericordia, ¿no? Dice la palabra de Dios que la fe viene por oír, pero oír la palabra, ¿sí? Pero la palabra verdadera que sale de la boca de un justo, ¿sí? Entonces, ya usamos, bienvenidos, buenas noches los que se han conectado, bienvenidos a este en vivo, lo hemos llamado, lo hemos titulado este en vivo, El verdadero amor, y hemos utilizado 2 textos bíblicos, el primer texto bíblico, 1 Corintios, capítulo 13, desde el 4 estuvimos leyendo hasta el 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no envanece, no se hace indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta palabra leímos y hemos estado compartiendo ya cerca de 10 minutos acerca del el amor incorrecto, que es tomado de la misma palabra de Dios, y el amor verdadero correcto. Perfecto. Entonces, así ya introduciéndolo a los hermanos y a los invitados, a los que se han conectado, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero amor, no? Entonces, hablando con este pastor, Dios me permitió a mí encontrarme precisamente con él.
él así se acercaba a mí queriendo mostrar una humildad y él me dijo así, me dijo, muchas gracias, tú eres el padre del, del novio que se está casando. Le dije, sí señor, mucho gusto pastor, mi nombre es Álvaro, lo saludé y él me dijo, le agradezco mucho, me dijo así, le agradezco mucho que me haya permitido haber casado a su hijo. Entonces yo pensaba, esas palabras que él usa son como palabras queriendo mostrar humildad, ¿no? Durante muchos años de mi vida, que Dios me permitió acercarme a más de 15 congregaciones cristianas, ¿sí? Más que los 30 años que estuve en el catolicismo cuando emigré al cristianismo. En el catolicismo estuve 30 y algo de años, estuve un año en la congregación de los Testigos de Jehová y luego estuve, este año lo estuve cuando estuve muy pequeño, tenía cerca, no sé, 7 años que yo recuerdo que abrían la escritura y hacían unas reuniones también. Y luego cuando emigré al cristianismo había algo muy particular en el cristianismo que hizo como, así como engancharme, como interesarme, ¿sí? Y era precisamente ver cómo lo saludaban a uno con esa reverencia, que con los abrazos, que con las lisonjas, como con palabras de esa manera, ¿no? Entonces yo podía ya identificar, ¿no? A veces, así como queremos mostrar, ¿no? Queremos mostrar una humildad, ¿sí? Completamente equivocada, ¿no? Como para querer llegar al corazón, ¿cierto? Entonces yo pensaba, ¿por qué él me dice eso? Muchas gracias porque le permití, si en ningún momento él ni me pidió permiso ni nada. La verdad, la primera vez que yo me encontraba con él, que lo conocía. Pero en mi corazón había una molestia muy grande, ¿no? Y fue precisamente eso, ¿no? Escuchar, hablar acerca del amor, ¿sí? Pero usando de la Biblia, pero enfocado en la obra del hombre, ¿sí? Durante una hora lo escuché, ¿sí? Y verdaderamente eso sonó bonito, muy bonito, o sea, sonó muy chévere porque realmente toca como las emociones, como esa parte del hombre, ¿no? Como hoy día hacen las congregaciones, ponen música y todo esto, y hacen que las personas lloren y manifiesten muchos sentimientos y todas estas cosas, ¿sí? Entonces eso ya como yo lo había experimentado, pues no era difícil para mí entender que la persona que tenía al frente no era más sino una persona que utiliza la escritura verdaderamente no desde el corazón de Dios, sino desde el corazón humano, desde la interpretación humana. Yo leo la Biblia, entonces yo creo que tengo la capacidad para, así como tomar el entendimiento. Aquí claramente dice, mire, aquí claramente dice que el amor no es sufrido. Hay otra que dice que no se irrita. Yo le pregunto, por ejemplo, a las personas que se conectan si tienen su pareja, si son casadas, en ningún momento no se han irritado con su esposo, con su esposa, con su novio, en ningún momento se han irritado. Yo creo que no. Yo creo que el que diga que no se ha irritado es mentiroso, ¿cierto? La verdad es que sí se ha irritado. Entonces, cuando uno mira aquí la palabra que dice que el amor es el que no se irrita, entonces automáticamente, ¿qué piensa, no? La persona piensa, entonces no tengo amor. Claro, entonces no tengo amor, entonces no estoy dando amor. ¿Por qué? Porque me estoy irritando, ¿no? Porque me estoy enojando. También dice que no se envanece, que no hace lo indebido. Por ejemplo, así nosotros teniendo nuestra pareja, teniendo nuestro cónyuge, nuestra esposa, ¿no hemos hecho algo indebido? A veces no hemos mirado, no se nos han desviado los ojos para un lado o para otro, ¿sí? Entonces sí hemos hecho algo indebido. Si seguimos leyendo, al final terminamos concluyendo
que no tengo amor, ¿sí? Pero este ministro que hablaba al día de ayer, hablaba como si el amor saliera del hombre, o sea, como si yo fuera el que tomara la decisión de no irritarme, ¿sí? De no hacer algo indebido, de no tener la envidia, etcétera, etcétera. Él atribuía eso al hombre y me sorprendía ver cómo en un momento los hizo poner de pie a los dos, después de que les colocó las argollas, al mirarse en frente a frente, les hizo escribir unos votos, ¿sí? Esos votos, ellos tomaron el tiempo en sus casas para ellos escribir unos votos, ¿sí? Esos votos eran unas palabras propias de cada uno que le daba a su futuro esposo y se refería de cómo se comprometía con esa persona, ¿sí? Entonces, así mi hijo hablaba de la siguiente manera, más o menos que me acuerdo, ¿no? Yo te voy a ser fiel, yo aún hablaba de que le iba a cocinar las cosas ricas que a ella le gusta, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo uno, yo voy a cuidarte y te voy a cuidar en la enfermedad y te voy a colaborar en esto y te voy a apoyar en esto, o sea, aún peor que todo, que mirar la escritura desde la obra de nosotros cuando nos dicen es que el amor no es sufrido, el amor es sufrido, perdón, el amor no se envanece, el amor no es jactancioso, el amor no mira, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Más que eso, era llevarlos, eso me parecía más fuerte todavía, llevarlos a que ellos declaren con su boca algo que no van a cumplir. Sí, el deseo, ¿cuál es? ¿No? El deseo de una pareja, el deseo en ese momento que están como en ese momento donde los están viendo muchas personas, donde hay un compromiso, donde solamente se dice te amo y nos estamos casando porque nos amamos y todo esto, obviamente llevarlos a declarar de su boca ese tipo de compromisos tanto al uno como el otro. Entonces yo pensaba, cómo adicionalmente los llevan a que a través de esos compromisos, a través de ellos declarar esas cosas, al final, ellos mismos se van a dar cuenta que eso es imposible cumplirlos, ¿sí? Imposible cumplirlos. Vamos a leer un texto bíblico en el que yo me apoyo porque no es lo que yo diga, sino lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Vamos a mirar uno de muchísimos que hay en la escritura. Vamos a mirar Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Está Isaías y está luego Jeremías 17:9. Entonces, en Jeremías 17:9, profeta Jeremías 17:9, nosotros podemos encontrarnos con nuestra verdadera condición, ¿sí? Realmente, en Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 4, ¿sí? Y sé que está en otros textos más, el corazón de Dios. Acá está hablando no del corazón del hombre, acá está hablando del corazón de Dios. Dios es el que no se irrita, Dios es el que no se envanece. El amor de Dios tampoco es fantasioso, ¿sí? El amor de Dios sí es sufrido, ¿sí? Y más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? El amor de Dios, ¿cómo es? No se irrita. El amor de Dios no es injusto, ¿sí? Se goza con la verdad, ¿sí? Entonces, aquí en Primera de Corintios capítulo 13 no está hablando del amor de nosotros hacia las personas que tenemos al frente, sea papá, mamá, hijos, esposa. No es el amor del hombre hacia el hombre, no es. Es equivocada esa interpretación que le dan a la escritura. Recuerden, el cuchillo
para preparar un alimento y el mismo cuchillo para apuñalar a alguien completamente diferente, para hacerle daño a alguien diferente. Primera de Corintios 13 no está hablando del amor del hombre, ¿sí? Del hombre no es, ¿sí? Sí, vamos a seguir avanzando. Jeremías 17:9 va a mostrarnos realmente la condición de nosotros, ¿sí? Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios. Si lo colocan ahí, alguien me ayuda a colocarlo, hermanos que se conectan y que están allí, para que los demás puedan anotar el texto bíblico, yo se los agradezco muchísimo, muchísimo. Jeremías 17:9. La escritura dice así, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Acá la escritura sí está hablando de nuestra condición, ¿sí? Primera de Corintios 13 no está hablando de nuestro corazón, que no se irrita, que es paciente, que no es, ese es el corazón de Dios, verdadero corazón de Dios, ¿sí? Entonces, Jeremías 17:9 habla de que nuestro corazón es como engañoso y perverso. Gracias Dios. Jeremías 17:9 habla de que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Si el corazón del ser humano es engañoso y perverso, entonces, ¿por qué creemos lo contrario? ¿Sí? Porque estamos hablando de que una persona, porque está leyendo la escritura y está hablando, está compartiendo, cualquiera pensaría, es un ministro de Dios porque está usando la Biblia, pero no tiene el entendimiento que viene del Espíritu, solamente tiene que, como quiere tener solamente como conocimiento, solo conocimiento. La escritura que nuestro Dios dejó a través de esos grandes hombres que nos inspiró fue solamente a mostrarnos el amor de Dios a través de la escritura. Y lo segundo, a mostrar nuestra condición realmente, ¿sí? Un árbol que produce naranjas, ¿yo puedo obligarlo a que produzca mangos? Es imposible, es imposible. Para que ese árbol produzca mangos, yo tengo que sembrar una semilla nueva y esa semilla nueva tiene que ser de mango, ¿sí? Entonces nosotros los seres humanos, la escritura habla en Génesis capítulo 6 versículo 5, habla que nuestro ser que vio Dios en los hombres, que su corazón, los pensamientos del corazón es de continuo solamente el mal, ¿sí? A veces así yo hago este cuestionamiento y lo quiero hacer delante de ustedes. Bienvenidos, buenas noches a los que se han conectado, pero les quiero hacer una pregunta, una reflexión, ¿sí? Una persona que peca, que cree que tiene en su corazón pecado, ¿sí? Que trata de cumplir los mandamientos, pero que no los puede cumplir, pero trata, ¿sí? ¿Esa persona es buena? Entonces, cuando yo hago este cuestionamiento, la respuesta que siempre encuentro comúnmente es la siguiente: yo peco y yo peco todos los días y yo tengo pecado. ¿Y tú eres bueno? Claro, yo soy bueno. Entonces les arrojo la tercera pregunta y les digo, una persona que peca, que aún no quiere pecar pero peca, una persona que peca y tiene en su corazón pecado, ¿cómo es bueno? La persona que no peca y la persona que no tiene pecado en su corazón, esa sí es buena, ¿cierto? Entonces les hago como esta forma de que empiecen a pensar profundamente para mirar la condición real de su ser, ¿cierto? La escritura nos muestra solamente nuestra condición, la condición del corazón del hombre, ¿sí? Y la condición del corazón del hombre es de continuo el mal. Hay un texto bíblico que conocen
muy comúnmente, y es que antes de mirar la paja del ojo ajeno, mire el leño que hay en ti o la viga que hay en ti. Eso significa que Dios siempre quiere que veamos nuestra maldad. Por eso nos dice, niégate a ti mismo y sígame, ¿sí? Entonces, la escritura dice que el corazón aquí en Jeremías 17 no es engañoso. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Dios me está diciendo, Álvaro, mira, tu corazón es engañoso y perverso. Yo le digo a Dios, no diga eso. Eso no es verdad. La palabra es la verdad o lo que yo piense de mí, ¿cierto? La palabra de Dios es la verdad o lo que yo piense de mí. ¿Cómo viene a decir que soy perverso? ¿Sí? Si yo así no soy como aquella persona que asesina o que adultera o que hace infinidad de cosas, ¿cierto? Pero nosotros con ira, con celos, ¿qué hacemos, no? Así cuando las emociones están a tope de nuestra boca, que sale, ¿no? Dice que la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Todas esas cosas así salen de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? La palabra de Dios no es para que yo empiece como a cuestionar, ¿sí? Sino para que yo, mirando la escritura, yo me conozca, ¿sí? En el momento en que yo me conozco el corazón que Dios me está mostrando a través de la escritura, entonces yo puedo tomar dos decisiones. Una, seguir conforme mi ser me está guiando. Hoy día el mundo dice, crea en ti, confía en ti, sigue tu corazón, tú puedes, tú eres capaz. De esa manera es que el mundo está viviendo, está enseñando, ¿sí? Pero la escritura dice diferente. La escritura dice, ojo Álvaro, mira Álvaro, tu corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas, ¿sí? Dice, ¿quién lo conocerá? Acá dice, yo Jehová. Entonces, lo primero que Dios me muestra, ¿sí? Además de ser engañoso y perverso, me dice, tú no conoces tu corazón. El único que lo conozco soy yo, Dios dice, Dios mismo. Entonces, listo, yo no conozco mi corazón, yo no conozco mi actuar, entonces, pero ¿cómo he vivido, no? Confiándome en quién, en mí mismo. Yo pienso, luego actúo por las emociones, por los deseos y tomo decisiones de un matrimonio, tomo decisiones también así como de un negocio, pero lo estoy haciendo desde las emociones de mi corazón. Pero Dios ahí está diciendo, ojo, ten cuidado, tu corazón es engañoso, es perverso. Al primero que engaña es a ti mismo. De esa manera yo tengo que hacer un alto, ¿no? Tengo que meditar. Si Dios dice que en su palabra que mi corazón es engañoso y perverso, entonces ¿por qué aquí en Primera de Corintios capítulo 13, desde el 4 en adelante, voy a volver a leerlo? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, ¿cómo es eso? Acá está diciendo que mi corazón es engañoso y perverso, pero acá está diciendo que el amor que sale de mí, o que debería salir de mí, ¿sí? De mi corazón, debe de ser esa palabra que está en 1 Corintios 13, 14. Eso es una equivocación, completamente equivocado. Ese ministro que habla de esa manera les comentaba que ayer estuve en el matrimonio de mi hijo y en los votos los puso frente a frente delante de todas las personas a declarar cosas que van contra lo que realmente hay en su corazón. Pero ¿qué podemos hacer, no? A ver, la escritura dice que el corazón es engañoso y perverso, ¿cierto? Entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿Cuál decisión, no? Decido por el corazón de Dios a través de su palabra o por el mío. Entonces yo desecho y digo, no, mi corazón no es así. Eso como está ahí no es la verdad. Voy a arrancar esa hoja y las millones de Biblias que hay sobre la tierra, toca que arranquen esa hoja porque Dios se equivocó, ¿cierto? O debo de acepto mi condición, luego tengo que meditar, bueno, mi condición es esta, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque yo tengo personas a mi entorno que no les quiero hacer daño, pero termino haciéndoles daño, ¿sí? No quiero ser infiel, pero termino siendo fiel aún con el pensamiento. No quiero mirar, pero parece que algo me domina y me hace girar y mirar.
¿sí? No quiero desear, pero termino deseando, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces es un Dios tan cruel, que me puso esa carga, ese peso tan difícil para yo llevar. O sea, no puedo entender como el corazón de Dios, ¿cierto? Y yo leo esta escritura donde dice que yo debo amar, que yo debo soportar, que yo debo sufrir por esa persona, que no debo irritarme, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuándo podremos nosotros los seres humanos cumplir? Pensemos, ¿no? Pensemos. Yo creería que las primeras semanas, los primeros meses, hay muchas cosas que se toleran, ¿no? Porque se están conociendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero va transcurriendo el tiempo y van pasando los meses y luego los años. Esto que les dijeron que se prometieran los unos a los otros, nadie los puede cumplir, nadie puede cumplir eso. Adicionalmente, eso que va a traer mucha carga en su corazón. ¿Por qué? Porque hicieron que se comprometieran, ¿sí? Que ellos comprometieran su palabra. Yo te voy a ser fiel, yo voy a ayudarte en esto, te voy a ayudar en otro, ¿sí? Cuando la verdad eso no va a ser, ¿sí? Bíblicamente la palabra dice que mi corazón es engañoso, perverso. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo entonces? Estoy sumergido en una situación, en un problema en el cual estoy quedando mal, estoy sintiendo mal, incómodo, porque es que yo quiero dar amor, yo quiero dar fidelidad, etcétera, etcétera. Yo quiero darles a mis hijos esto, a la esposa, a la familia, pero ¿qué sale de mí? A veces, cuando nosotros vemos un familiar que financieramente surge, que cambió su vehículo de un vehículo viejito a uno más nuevo, ¿no sale la envidia? Ay, este sí consiguió, yo no he podido conseguir y trabajo más que él. Todo eso sale del corazón, salen las envidias, la ira, la contienda, la rencilla, la lascivia, la lujuria. Todo eso sale de nosotros, ¿sí? ¿Cómo un árbol de naranja lo puedo convertir en mango? Es imposible. Ese árbol de naranja va a producir naranjas siempre. La única manera que deje de producir naranjas es siendo cortado, porque mientras ese árbol esté, la raíz, la semilla que se sembró es de naranja. Por eso nuestro origen, ese pecado del origen, ¿sí? Ese pecado es el que hace que el ser humano, ¿sí? El ser humano continuamente solamente el mal, ¿sí? No podemos hacer nada, Dios lo determinó de esa manera, ¿sí? Entonces yo, aceptando mi condición 100% como dice la escritura, ¿sí? Yo puedo recibir la misericordia de Dios. Si no la acepto, sencillamente estoy negando la escritura, estoy como yendo en contra de la palabra de Dios. No importa religión que practiquemos, no importa lo que hagamos de nuestra obra, pero nosotros, mientras no creamos la escritura, ¿sí? Desde el corazón de Dios, no desde mi interpretación, sino desde el corazón y amor de Dios, no sirve, no podemos hacer nada, porque automáticamente terminamos siendo puestos en la obra. Ah, yo tengo que hacer, tengo que esforzarme, tengo que dedicarme, y eso de caer en la obra humanamente nos cansamos. Terminamos no cumpliendo lo que dice la escritura. Aquí, 1 Corintios 13, ese es el amor de Dios. Los voy a invitar a que leamos, pero pensando en que eso es de Dios, no de nosotros. Vamos a leer sobre esto como el amor de Dios y vamos a enfocar nuestro corazón, nuestro pensamiento solo leyendo, solamente para ver el corazón de Dios ahí, cómo Dios realmente sí cumple esto que está escrito. No es para nosotros que nosotros lo hagamos o nos comprometamos con otra persona, con un familiar, para nosotros demostrar ese amor, no, sino solamente Dios tiene esa capacidad. Entonces, 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido. Sí, el amor es sufrido. Ahorita vamos a mirar el texto bíblico para que lo vayan alistando. Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18 vamos a estar leyendo para complementar este tema. Bueno, entonces,
enfocados en el amor de Dios. Dice, el amor es sufrido. Claro, nuestro Dios se sufre por nosotros, se sufrió por nosotros. ¿Cuándo nuestro Dios se sufre por nosotros? Cuando no creemos. Si la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso y yo no lo creo, pues obviamente no estoy creyendo en Dios. Por eso es sufrido el amor de Dios cuando no creemos en Él. Si Dios te dice que te suple todas las cosas, que tú tienes salud y no creemos, claro, automáticamente Dios se sufre porque no estamos creyendo, el cual ese es el verdadero pecado, no creer. El no creer nos separa de Dios. Seguimos leyendo, es benigno, el amor de Dios no tiene envidia. Nosotros podemos prosperar en todas las cosas, ¿sí?, que Dios nos permita. ¿Será que Dios siente envidia de que nosotros prosperemos? El amor no es jactancioso, no se envanece. La Biblia habla de las miles de misericordias, ¿sí?, de las muchas misericordias de Dios hacia nosotros, aún nosotros con un corazón engañoso y perverso. Escúcheme bien, que no queremos pecar, pero pecamos, pero aún Dios nos da esas misericordias. Entonces no se envanece, no hace nada indebido. Dios no hace nada indebido, el hombre, el ser humano sí, ¿cierto? No busca lo suyo. Ahí en Juan 3:16 vamos a empezar a leer, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así empieza el texto bíblico. Significa, no está pensando en Él, no pensó en Él, dice acá, no busca lo suyo. Él pensó en ti, Él pensó en todo el mundo, ¿sí? Seguimos leyendo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que era lo que les hablaba. Él siente felicidad y gozo cuando tú has creído la Biblia, cuando yo he creído la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ustedes y yo tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Cuando creemos, acá la palabra de Dios dice que se goza en la verdad, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo sufrió por nosotros. Ahorita lo vamos a ver en la segunda parte. Todo lo cree, todo lo espera. Jesucristo, Dios Padre, me esperó. Casi 50 años de mi vida me esperó hasta que me encontré con Él. ¿Será que tú o yo podemos esperar 50 años a alguien? Por ejemplo, aquí así jocosamente hablan de relaciones que se van de un país a otro o de una región a otra y dicen que se aman, ¿no?, que se quieren, solo están buscando unas metas, unos sueños y se separan, ¿no? Entonces se empiezan a llamar, amor, te amo, así, ¿no? Pero acá tenemos en Colombia un dicho bien chistoso y se dice que felices los cuatro, ¿sí? Felices los cuatro. Eso no es amor, verdaderamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos empezar a pensar profundamente, ¿sí?, cómo la palabra de Dios muestra realmente es el corazón de Dios y el corazón de nosotros. La Escritura dice que el único bueno es Dios. Si el único bueno es Dios, entonces nosotros somos buenos. Quiero dejarles esa pregunta. Si la Escritura dice que el único bueno es Dios, ¿nosotros somos buenos? Seguimos. Ahora vamos a mirar, vamos a avanzar con Juan, en los Evangelios, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar leyendo 16, 17 y 18. Si me hacen el favor de colocar el texto en el grupo, se los agradezco muchísimo. Juan capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Realmente, pensando profundamente en el amor de Dios, yo puedo así definir que en esos 3 versículos se encuentra el amor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos encontrarlo aquí en Juan 3,
16, 17 y 18. El tema para los que se han conectado ahora último, el tema es el verdadero amor. Entonces vamos a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál fue la palabra repetitiva en estos 3 versículos? Cree, 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 cree. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado o cuál es la condición con la que una persona va al reino de los cielos? ¿O cuál es la condición con la que va al infierno? Acá dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjese en algo, aquí no está hablando del corazón engañoso y perverso, acá no está hablando de nuestra maldad, porque finalmente Dios, mirando nuestra condición, claramente no, por ustedes definitivamente no se puede. Ustedes como árbol de naranja van a producir naranjas, como raíz de maldad van a producir maldad aunque no quieran. Por eso nuestra carne polvo es, polvo se convierte. Vamos a dejar de producir maldad solamente cuando volvamos al polvo de la tierra. Es la única manera. Pero acá me sorprende algo, ¿sí? La Biblia habla de que esto lo dijo mismo Jesucristo. Mismo Jesucristo estaba hablando de él mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver el verdadero amor, ¿no? Acá, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo les comentaba acerca de que yo tenía la inquietud después de que habló este pastor acerca del amor incorrecto, ¿no? Que lo miramos en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Cómo interpretó la Biblia a su manera, a su forma, y cómo los hizo a ellos dos comprometerse, ¿sí? Ahorita ellos están en su luna de miel, entonces no ha pasado nada, pero cuando vaya pasando el tiempo y vean que lo que prometieron no lo cumplen, eso va a crear carga, y por lo tal, esa carga lo único que trae es simplemente una vida así como no muy feliz, muy contenta, ¿no? Ellos en su corazón tienen el temor de Dios. Eso me hace feliz, porque el que tenga en el corazón, en el temor en el corazón de Dios, Dios les da la misericordia, y un día esta palabra va a entrar a sus corazones porque me lo prometió a mí, porque está escrito en la palabra de Dios. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Así con sus familiares, con sus conocidos. Entonces, mirando esto, pude hablar con ese pastor, nos pudimos encontrar así, y yendo al baño, y yo le decía a él, le dije, pastor, usted, me presento, mi nombre es Álvaro, el padre del novio que acabó de casarse. Entonces él me habló del privilegio de haber oficiado esa boda, pero le dije, pastor, me sorprendió algo, y es que usted habló del amor, ¿sí? Entonces yo fui directo porque no había mucho tiempo y porque seguramente yo nunca más me lo iba a volver a encontrar. Pero yo le dije así, le dije, pastor, mire, el verdadero amor yo lo encuentro en la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Yo le dije, pastor, Jesucristo vino al mundo, Dios entregó a su Hijo para el perdón de todos nuestros pecados. Esa es la mayor forma de demostración de amor de Dios hacia la humanidad, hacia usted que me está viendo, que me está escuchando. La mayor demostración de amor para la humanidad, el verdadero amor, ¿sí? Fue el que Dios hizo con la humanidad. Que aún nosotros, con un corazón engañoso y perverso, continuo el mal, que aún nosotros pecamos, no queremos pero pecamos, Dios por eso tuvo que entregar a su Hijo. Pero acá está hablando Jesucristo de él mismo. Vuelvo y lo leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, lo entregó por ti, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. De esa manera le hablé yo al pastor. Le dije, verdadero amor está ahí en Juan 3:16. Ese es el verdadero amor. Y le hablé del pecado que Jesucristo llevó de él, todos sus pecados. Le dije, pastor, así Dios, cargando el pecado en Jesucristo, quitó todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Ese es el verdadero amor de Dios. Ese amor que nos demostró a través de su Hijo, ¿sí? De entregándolo. Por eso hablábamos de que es sufrido. Nosotros entregaríamos a alguno de nuestros hijos por alguna persona que no se lo merece. Nuestro Dios entregó a su Hijo en una cruz por cada uno de nosotros. Pero lo más tremendo, ¿no? Es decir, de esta manera, también lo dejo como pregunta, ¿no? La primera pregunta que les hice y que dejé ahí para que cada uno se la responda en lo personal es, si una persona que tiene pecado y peca, aún no quiere pecar, pero peca, ¿es buena? Las respuestas que yo me he encontrado es sí, soy bueno. ¿Y pecas? Sí, soy bueno. Bueno, las dejo solamente para que ustedes así lo mediten. Esa fue la primera pregunta. Entonces, así de esta manera nosotros mirando el corazón de Dios, yo podía expresarle el verdadero corazón al pastor. Recuerdo muy bien que sucedió algo, sentado ya en las mesas donde nos iban a atender. Él estaba así a la distancia, pero yo veía que él me miraba así como así algo tímido, ¿no? Yo creo que Dios le habló, ¿no? ¿Sí? Y yo le doy gracias a Dios porque para que él entienda cuál es el verdadero amor, ¿sí? Verdadero amor demostrado en la Escritura, ¿sí? Es de nuestro Dios, no de nosotros no. Mi esposa, así ella me dice, amor, tú casi no me dices que te amo, ¿no? No me dices que te quiero, así ella también me dice, no me dices que estoy bonita, ¿sí, no? Entonces yo pensaba, ¿no? Ella me pregunta, mi amor, tú no me dices que me amas, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué le digo a mi esposa, no? Para que su corazón descanse. Ah, ya, claro. Le pregunté, amor, ¿tú crees que Jesucristo está en mí? ¿Tú crees que yo recibí la salvación a través de Juan 3:17? La palabra de Dios dice, porque Dios envió a su Hijo a nosotros, al mundo, no para condenarnos, sino para salvarnos. Yo le decía a mi esposa, si Jesucristo está en mí, entonces te amo de verdad. Entonces ella también como justa podía ver a Jesucristo, no a mí, sino a Jesucristo. Ella misma podía responder, sí, sí me amas. Si una persona cualquiera del mundo no ha recibido la salvación, ¿cómo puede amar? Difícil. Si no es hija de Dios es imposible porque les dice usted tiene que sufrir, usted tiene que aguantar, lo que acabamos de leer en 1 Corintios. Eso es imposible. Humanamente nadie puede cumplir los mandamientos, nadie puede cumplir esas promesas. Si tú y si yo hiciéramos promesas a nuestro Dios, no las cumpliríamos. Por eso mejor no prometamos. No promete a la esposa, ay, dejaré de tomar, ay, dejaré de... No prometa, no prometa. Más bien deja que el mismo Dios se encargue de ese corazón del que habla la Biblia, que es engañoso y perverso. Él entrando a mi corazón a través de su bendita palabra, me va cambiando, me va transformando, me va llevando, como dice, a la luz de la aurora, nos va haciendo perfectos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero mejor es que lo haga Él, ¿cierto? Y que yo no me esfuerce. Entonces, de esa manera yo le decía a mi esposa, así, te amo. Yo cambié la palabra, te quiero, la cambié, te amo. Y les voy a decir por qué cambié la palabra te amo. Aún a mis hijos les digo, te amo hijo, te amo hija, te amo esposa, porque la Biblia me está enseñando, ¿sí? Aquí Jesucristo dice en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Significa, si Dios y Cristo está en mi corazón, sí los amo. A los que están allá escuchándome, viéndome, sí los amo. ¿Por qué los amo? Que aún no los conozco, que están en diferentes países, en diferentes lugares, no sé de dónde se han conectado, pero la Escritura dice que mientras nuestro Señor Jesucristo esté en nuestro corazón, esté establecido allí en el trono de nuestro corazón, Él sí te ama, Él sí tiene misericordia de ti.
Él sí perdona, Él no se irrita, ¿sí? Él, pero es Él, no yo. ¿Podemos entender eso? Entonces, así mirando la escritura, en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otro ejercicio que quiero hacer con ustedes es el siguiente. Hoy Dios me permitía, así una familiar de mi esposa, hermana, realmente hermana de mi esposa, está en otro país trabajando. Y ella está trabajando atendiendo a el cuidado de una señora que está en digamos que su salud está bastante difícil, pero ella al verla a esta mujer que está cuidando, fue como movida en misericordia, ¿sí? Me siento triste, pero llamó a mi esposa, así a distancia. Ella se encuentra en Estados Unidos y la llamó aquí a Colombia. Gracias a Dios que también la tecnología sirve para el evangelio, ¿no? Para llevar esa palabra de aliento, ¿no? Dice la ciencia que el último sentido que se apaga en un ser humano es el oído. Y cuando nosotros miramos la escritura, la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? Viene por el oír. ¿Pero el oír qué? Mis deseos, mi buen deseo. Ay, yo quiero que tú te sanes, yo quiero que tú te levantes de esa condición. Esa es mi deseo, mi emoción, ¿cierto? No. La escritura dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios la oigo, pero la creo, baja al corazón y de aquí no la saca nadie. Entonces, la llamó así angustiada. Yo tenía el en vivo con ustedes, que me da mucha alegría, mucho gozo compartir con ustedes. Le doy gracias a Dios primeramente y al hermano Matusalén que nos permite estos espacios para la gloria de Dios. Entonces, hablábamos acerca de que si era posible que le hiciéramos una llamada, no videollamada, sino una llamada, porque ella ya está bastante mal, ¿sí? Tal vez no puede sino mover los ojos, y ponerle el celular ahí, cerca al oído a ella, pero también que la hermana lo escuche, ¿sí? Porque yo le dije, yo quiero orar por ella, ¿sí? Entonces, ¿qué salía de mi corazón? El amor de Dios hacia ella. ¿Cuál es el amor de Dios hacia ella? Fíjense algo, no la conozco, solamente me enteré que está en una situación, creo que ya desahuciada, ¿sí? Pero fui movido en misericordia, ¿sí? Significa, mira, que el Cristo que está en mí le dio amor a ella, aún a una persona que no conozco. Por eso yo les preguntaba si Cristo está en mí verdaderamente, no una religión, ninguna, porque les hablé cómo estuve en el catolicismo, testigos de Jehová y cristianos, no religión, sino el verdadero amor de Dios que está en mí. ¿Los ama a ustedes? Por eso estoy muy agradecido delante de Dios por estas almas, hermanos, conocidos, de pronto son nuevos que se están conectando, pero la escritura dice claramente, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Por eso ese mismo Dios, ese Dios precioso que está en mí, ese Cristo que está en mí, te ama a ti, y por eso fui movido en misericordia hacia esa persona. ¿Ustedes qué creen que les dije? Yo estaba interesado no solamente en que escuchara esa persona que está allí digamos que en una cama postrada, sino también quería que la hermana de mi esposa escuchara. Yo quería que las dos escucharan. Y Dios me permitió abrir mi boca, ¿sí? Y compartirles Juan 3:16. También hay una palabra que está en Hebreos 10:17. Si quieren anunciarla, ponerla ahí, la voy a decir, no la voy a buscar, pero dice, Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Dios mismo, el amor de Dios, del que nos habla la escritura, ¿sí? Dios mismo dice, jamás me acordaré de sus defectos, de que tú pecas jamás, ¿sí? Entonces Dios dice, no se acuerda
Entonces Dios dice que nos perdonó, que nos salvó, entonces voy por la vida haciendo lo que yo quiera. Eso no dice la Biblia, así no dice. La Biblia dice que Él entregó a su Hijo por nosotros, que nos dio ese amor tan grande, ¿sí? Entonces, con un corazón agradecido, ayúdame, Señor, que yo produzco maldad, no la quiero producir, ayúdame, ayúdame a dejar estos vicios, ayúdame a dejar estas cosas, y Él va trabajando y nos va ayudando perfectamente. Entonces, así podía compartirle a esta persona y claramente le decía, Jesucristo vino a este mundo a salvarnos, no a condenarnos. Y por eso entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, te limpió tus pecados pasados, presentes y futuros. Por eso en el momento en que tú te presentes delante de Dios, preséntate sin pecado, porque es la obra de Jesucristo, no es tu obra. Por eso la segunda pregunta que les quería hacer es la siguiente. Si yo te pregunto a ti que si tiene pecado y tú te miras a ti mismo, tu defecto, tu debilidad, ¿sí? Es diferente que si yo te preguntara que si tienes pecado y automáticamente quitas la mirada de ti mismo, de tu ser, y la pones en Jesús. Por eso Jesucristo fue izado, fue puesto en alto, en una cruz, en un monte y alto para que toda la humanidad lo viera ya. Eso tiene un fundamento, y el fundamento ¿cuál es? Yo me equivoco, no quiero, pero cuando miro a Jesús ya no tengo pecado. ¿Usted qué cree? Haga el ejercicio. De esta manera yo así le compartí a ella, pero también quería que la cuñada, la hermana de mi esposa escuchara, porque es a través del oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Ninguna condenación hay. No se presenten con su obra delante de Dios. Traté de hacer el bien. Me esforcé por tratar de cumplir los mandamientos. Hice esto, hice lo uno. Eso no permite que la persona entre al reino de los cielos. Única forma, única manera para entrar al reino de los cielos es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y la vamos a ver acá en versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18 les voy a leer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo. Quisiera que leyéramos otra, ahí mismo, en Juan capítulo 3, versículo 36, si me pueden acompañar, es tan amable. Juan, ahí mismo donde estamos, unos versículos más abajo. Dice, la palabra de Dios dice, el que en Él cree, el que cree en el Hijo, Juan capítulo 3, versículo 36, vuelve y nos habla de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, otra pregunta. Nosotros en muchos lugares que asistimos a cultos, diversos cultos, hemos escuchado en algún momento esta palabra que sale de la boca de un ministro cualquiera que sea. Dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alza una hostia, de pronto el sacerdote alza una hostia y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo que utiliza la palabra es quita, está en presente. Se puede decir presente continuo. ¿Por qué la palabra está de esa manera? Porque nosotros todos los días pecamos, ¿cierto? Entonces, quita significa ¿sí quitó o no quitó? Yo digo, no, sí quitó, claro, Él quitó el pecado. ¿Y tienes pecado? Sí. Esa tercera pregunta les dejo para que piensen profundamente. Los hermanos que están conectados, los hermanos que ya recibieron la salvación, ellos claramente ya tienen la luz, pueden entender. Claro, quitó una vez para siempre, un solo sacrificio una vez para siempre. O si no hubiera sido necesario muchos sacrificios, como en el Antiguo Testamento, muchos animales para el sacrificio, ¿verdad?
Entonces, a través de la escritura, yo puedo conocer el verdadero amor de Dios, ¿sí? Poder nosotros mirar a través de la escritura el amor de Dios, de verdad que eso nos hace muy feliz, ¿sí? La escritura solamente nos muestra la condición de nosotros, qué merecíamos, ¿no? Realmente qué merecíamos, ¿no? Pero el amor de Dios nos salvó, nos dio vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Aquí claramente no está diciendo que el que se porte bien o mal, no, está diciendo el que cree y el que no cree. Solamente de esa manera. En el mundo hay solo dos tipos de personas o dos tipos de fes, más bien. La primera fe es soy pecador. La segunda, no tengo pecado. La primera, tengo pecado, soy pecador. ¿Me explico? Tengo pecado, soy pecador. Esa es la primera fe. La segunda fe, ¿cuál es? No tengo pecado por la obra de Jesucristo. Y les voy a mostrar las dos junticas. Las dos junticas está, miremos ese texto bíblico que está en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, es que lo que sucede es que las congregaciones o las religiones nos mostraron, a la humanidad mostraron solamente una cara de la moneda. ¿Sí? Con esa cara de la moneda es como usar la escritura a mi interpretación, a mi provecho y al engaño, obviamente. Es mejor mostrar las dos caras de la moneda, con eso tú sabes si te están diciendo la verdad o la mentira, ¿cierto? Conociendo las dos caras de la moneda, pero si conocemos una sola, pues no podemos dar fe, no podemos realmente entender. Entonces en el libro de Romanos, capítulo 3, sí, señora, ahí habla de las dos condiciones, somos santos, perfecto. Muchísimas gracias por estar activos en el en vivo. Vamos a mirar las dos caras, la moneda, vamos a mirar las dos caras. En Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Si alguien coloca ahí en el grupo, le agradezco muchísimo, porque hay personas que toman apuntes y está muy bien que tomen la nota de los textos bíblicos que usamos y vayan a la escritura y consulten y miren para arriba y miren para abajo. Eso está muy bien y los invito a que hagan eso también. Si tienen preguntas por este medio, las podemos mirar desde la escritura, ¿sí? Entonces vamos a leer capítulo 3 de Romanos, versículos 23 y 24. La primera cara de la moneda, la que nos enseñan todas las religiones y que en muchos se sembró en el corazón y se quedó solamente esa palabra. Dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fácil, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando uno le pregunta a una persona que si tiene pecado, la respuesta, fíjense en algo, ¿sí? Y de pronto los invito a que lo hagan de ejercicio, ¿sí? Solamente de ejercicio. Y los hermanos que ya han recibido la salvación puedan transmitir este corazón, ¿sí? Pero cuando uno le pregunta a una persona que si tiene pecado, automáticamente responde lo siguiente, dice, sí, yo tengo. Y todos tenemos. O sea, él no quiere irse al infierno solo, ¿sí? Entonces yo le estoy preguntando en primera persona, yo no le estoy preguntando por los demás, ¿sí? Por eso les digo que esta palabra está bien grabada en el corazón, que eso fue lo que hicieron todas las religiones, ¿sí? Usando de la Biblia, como cuando les hablo del cuchillo utilizado para la cocina y el mismo cuchillo para ir a apuñalear a alguien. ¿Me hago entender? Entonces, este texto bíblico está bien aprendido en el corazón, ¿no? Está bien, ¿cómo se puede decir? Como tiene buena base en el corazón. ¿Tú tienes pecado? Claro, yo tengo pecado. Y todos tenemos pecado. Entonces, sin darse cuenta, están respondiendo como dice la Biblia, ¿cierto? Volvamos a leer, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es verdad, porque lo dice la Biblia. Pero eso sí se grabó en el corazón perfectamente y las personas llevan
Muchos años, tal vez tú tienes 20, tal vez tienes 27, tal vez tienes 40, tal vez tienes 50, no sé a qué tengas, ¿sí? Pero durante todo el tiempo tú has creído esa palabra. No está mal, está bien, ¿sí? Pero esa palabra te trae esperanza. Esa palabra que está ahí escrito que te trae, automáticamente tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo porque no quiero ir al infierno. No quiero ir al infierno, tengo que hacer algo. Pero él me está cuestionando, me está diciendo, tienes pecado, yo no quiero irme solo. Por eso yo digo, no, sí, yo tengo pecado. Y todos tenemos pecado, ¿sí? Más o menos sería como que la primera cara de la moneda es el problema. Ese es el problema grave de la humanidad, ¿cierto? Pero yo quisiera invitarlos a que giremos la moneda, ¿sí? Y miremos cuál es el juicio final de nuestro Dios y vamos a ver si en la palabra encontramos el verdadero amor del que habla la palabra de Dios, ¿sí? Que no es el de nosotros. Por eso he puesto en el en vivo de hoy el título El verdadero amor, ¿sí? Entonces vamos a leer. Ojalá me acompañen todos, tengan una escritura, una palabra ahí para que todos leamos juntos. Ahora vamos a leer el 24 juiciosamente. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La segunda cara de la moneda, ¿cómo la ven? A ver, escucho comentarios. Romanos 3:23, 3:24. Amén, Julio Chapo. En 3 dice amén. Muchas gracias por responder. La segunda cara de la moneda dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Con cuál de las dos caras de la moneda te quieres quedar? La primera, Romanos 3:23, infierno. La segunda, fuimos justificados gratuitamente. ¿Tienes que hacer algo? Pensemos. Ustedes encuentran a alguien que les obsequia algo, o un dinero, o un bien material. Se lo obsequia, toma, te regalo, ¿sí? Y yo digo, oye, no, ven, ¿yo qué hago? Déjame trabajar, déjame hacer algo para yo estar agradecido por eso. Y esta persona te dice, no hagas nada, te lo estoy regalando, tranquilo, no hagas nada, yo te lo regalé. La salvación que Jesucristo nos dio está ahí. Por allá otro texto bíblico también dice que por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Acá dice claramente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer para tu salvación? Cuarta pregunta del en vivo, ¿sí? Si la salvación y el amor de nuestro Dios demostrado a través de su Hijo Jesucristo. Acá estamos viendo el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, ¿sí? Que entregó a su Hijo gratuitamente por nosotros, lo entregó, ¿sí? ¿Tenemos que hacer algo? ¿La salvación se pierde? Si la salvación la hizo Jesucristo, la dio Jesucristo, Dios mismo, con su Hijo Jesucristo entregándolo por nosotros, ¿sí? ¿Tenemos que hacer algo? ¿Tenemos que hacer alguna obra? Esa es la pregunta. Si la salvación que nos dio Dios a través de Jesucristo se pierde, o la salvación que tratando nosotros, como enseña le enseñan las religiones, tratando de cumplir los mandamientos, tratando de portarnos bien, esa salvación no se pierde. Yo creo que cuando anduve en todas estas, así como congregaciones, vivía infelizmente, religiosamente, tratando de buscar la salvación por mí mismo. Cuando la demostración de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como habla Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó,
que entregó a su Hijo por ti y que limpió todos tus pecados una vez para siempre. Que Él no está diciendo que vaya y peque, no está diciendo eso. Te está diciendo crea, que el que cree no morirá para siempre, dice la Escritura. Solo crea en lo que Jesús hizo por ti, no en lo que tú hagas por ti. Porque si fuera lo que tú hagas por ti, no hubiera sido necesario que Dios enviara a su Hijo a este mundo, ¿verdad? Cada vez que nosotros vemos la Escritura, cada vez que yo miro la Escritura, de esa manera puedo encontrarme con el corazón de Dios. Cuando la miro, no con un corazón pretencioso, un corazón para como tener solo conocimiento, sino cuando la miro la Escritura desde un corazón, Señor, quiero encontrarme contigo, quiero encontrarme en la palabra contigo, porque la Escritura dice que fue inspirada por el Espíritu Santo a través de esos hombres que usó, como ahorita me estás usando. Entonces solamente de mi boca que salga tu palabra, tu amor hacia aquellas personas que tengo aquí al frente, que son importantes todos ustedes para Dios, porque ya Dios entregó a su Hijo por ustedes, ya no tienen nada que hacer. Dios entregó a su Hijo y con su sangre nos limpió de todos sus pecados. Esa es la verdad. Cuando yo dejo de pensar, la conciencia, el sí mismo me condena todos los días, pero cuando miro la Escritura, cuando miro a Jesucristo, vivo como dice la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Vendrá la luz y alumbrará tu corazón, y la luz es Jesucristo. Esa es la verdad. Jesucristo te limpió una vez para siempre. Un solo sacrificio hizo Dios, ¿sí? Y nos demostró todo su amor, como 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ese es el amor de Dios, no del hombre, ese es de Dios. Por eso, para que yo pueda recibir el amor, si pusieron dos parejas a declararse o a comprometerse, ¿sí? Yo no haría eso, solamente haría lo que hago con mi esposa. Amor, ¿yo qué puedo prometerte? Nada. Pero Cristo que está en mí sí te va a amar. Cristo que está en mí sí te va a respetar. Cristo que está en mí sí es fiel. Cristo que está en mí sí va a tener de ti la misericordia. Esa es la verdad. Ya yo me quito de un lado y dejo que Cristo crezca en mí. Por eso para mí es una bendición muy grande. A veces cuando uno utiliza estos términos como que no gusta, ¿no? Pero la verdad, a todos los que me están escuchando allí, yo le doy gracias a Dios que me permite transmitirles el corazón de Dios. No practico ninguna religión. La religión me sacó realmente del amor de Dios. Cuando creí su palabra, realmente, como dice la Escritura, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando quitó el pecado, cuando lo cargó, quitó el pecado, se abrieron los cielos, el Espíritu cayó en forma de paloma sobre Jesucristo y Dios dijo: en mi Hijo, ahí hay mi Hijo, en quien tengo gran contentamiento. La verdad, ¿cuál es? Tú que me estás viendo, es descabellado si de pronto hasta ahora te conectas, pero la verdad, Cristo quitó todos tus pecados, significa no tienes pecado. Si tú que estás allá, que no me conoces, no me has visto, si un día nos encontráramos y tú me preguntaras a mí: oye, ven Álvaro, yo te vi en un en vivo, quiero preguntarte algo, ¿yo tengo pecado? Mi respuesta es no, porque yo no miro tu defecto, yo no miro tu debilidad, yo miro la Escritura. Y la Escritura dice que Jesucristo quitó tu pecado. Volvemos a leer Romanos 3:24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra yo le compartí a esta mujer, se llama Ana María, está en los Estados Unidos, desahuciada por un cáncer. La cuñada está allí cuidando de ella. Ella entró en temor al ver a esta mujer ya en las últimas circunstancias, ya está como casi ya, creo que están esperando que ella muera, pero Dios a través de su misericordia permitió que se le pusiera un teléfono al oído, porque el último órgano que se apaga es el oído, y le pude compartir el Evangelio. Y así como te digo a ti, ninguno
Ninguno de los que hoy me está escuchando, yo veo 84 personas conectadas, a veces entran o salen, pero yo les digo, ninguno de ustedes se presente delante de Dios con pecado, porque eso no es la verdad y eso no es de su obra, de lo que hagas o dejes de hacer. Preséntate delante de Dios libre con Jesucristo. ¿Tú eres justo o pecador? Justo. ¿Por qué soy justo? Por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso soy justo. Esa es la verdad que está en la Escritura. Y pues le damos gracias a Dios. He titulado, para los que se conectaron ahora último, el verdadero amor. El verdadero amor, Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera Dios te amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no cree en Él mismo, sino todo aquel que en Él cree, claramente dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Con esta palabra yo recibí la salvación. Soy muy feliz. Por eso la comparto. Juan capítulo 3, versículo 16, dicho por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 va a quitar toda tu carga de los hombres. Escuche bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarte, sino para que el mundo sea salvo. A eso vino, a salvarnos, no a condenarnos. Por eso Jesucristo le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, porque Él no vino a condenarla, sino a salvarla. Y la clave, el 18 que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Una persona se va al infierno por no creer. Les voy a decir qué es creer y qué es no creer. ¿Tienes pecado? Primera posición. ¿Tienes pecado? Sí. ¿A qué vino Jesucristo? A salvarnos del pecado. ¿Y tienes pecado? Sí. Esa fe incorrecta te lleva al infierno. La fe correcta. ¿Tienes pecado? No. ¿Por qué? Porque Jesucristo limpió todos mis pecados. Porque la palabra de Dios dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está en presente continuo. No dice quitó, no dice quitó, no dice quitará, dice quita, quita, quita. Del primer hombre hasta el último hombre, ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso tu salvación no se pierde, porque fue obra de nuestro Señor Jesucristo. Si fue un regalo, acéptelo, recíbalo, tómelo, ponlo en tu corazón. Acá estamos agradecidos delante de nuestro Dios por permitirnos compartir con ustedes. Espero nos veamos pronto. Acá se sientan unos grandes siervos de Dios que así también a diario, ¿sí?, nos podemos conectar. Que pasen muy buenas noches. No les digo que Dios los bendiga, porque ya Dios los bendijo. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Que descansen. Nos vemos, así Dios lo permite, dentro de 8 días.